Muy buenos días, querida Iglesia Bethesda. Después de ver este vídeo de Nick Vujicic y haber oído los testimonios de los hermanos que nos han precedido, lo primero que me vino a la mente fue el pasaje del Evangelio de San Juan, donde se nos narra la sanidad de un ciego de nacimiento que vivía en Jerusalén. Creo que el Señor Jesús, con su respuesta, contesta algunas de nuestras preguntas. Vamos a leerlo ahora. Los discípulos preguntaron al Señor Jesús acerca de este ciego: Señor, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Entonces respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Capítulo 9, versículos 3 al 5. Hay cierta similitud entre las dificultades del ciego de Jerusalén y el personaje del vídeo que hemos visto. Ambos nacieron con deficiencia al punto de que, a menos que recibieran la ayuda necesaria, no podrían sobrevivir por sí mismos. Aunque en realidad toda persona cuando nace necesita depender de unos y de otros, sobre todo de su mamá y de su papá. De otra forma, todos moriríamos. Pero en los casos en los cuales el nacimiento presenta alguna deficiencia, la dependencia se alargaría mucho más dependiendo de las limitaciones de la persona. Y dependiendo de esas limitaciones, tendrá más o menos dependencia, afectando a su calidad de vida. Pero la pregunta que la mayoría de la gente se suele hacer es ¿por qué? Una pregunta que en la mayoría de los casos es muy difícil de contestar. Yo no tengo la respuesta ni tampoco pretendo tenerla. Pero antiguamente, al igual que hoy, en algunas culturas y religiones que nazca un hijo con una deficiencia o incluso las desgracias que le ocurren a algunas personas, lo achacan a un castigo divino. Eso pasó en el caso de Job, por ejemplo, cuando a él le vienen tantas calamidades una detrás de otra, cuando se juntaron los amigos, aunque estuvieron un tiempo en silencio sin decir nada, Job tuvo que soportar las acusaciones más o menos elaboradas teológicamente de que a él le habían sucedido aquellas cosas, aquellas desgracias, porque sin duda había pecado. Y eso es lo que creían los discípulos del Señor en el caso que hemos leído. Por eso preguntaron al Señor: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Ellos, al igual que la mayoría de la gente, estaban convencidos de que alguien tenía que haber cometido algún pecado para que ocurriera una desgracia así. Según una tradición rabínica, basándose en Génesis 25, 22, 26, se creía que Esaú habría querido asesinar a su hermano Jacob estando en el vientre materno. Recordáis que como eran gemelos, primero salió uno y después salió Jacob y después Esaú, dice, tenía trabada su mano en el cogido a Jacob por el calcañar, por el talón. Y eso dio que pensar que él quería haberlo asesinado. Por otra parte, el Salmo 58:3 dice: se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Y se creía de esa manera que desde el vientre una persona podía malograrse en el sentido de caer en la impiedad. Y de esa manera toda su vida sería una vida de impiedad. Pero por otra parte, un padre disoluto podría engendrar a un hijo con una deficiencia, y mucho más en la antigüedad, cuando no tenían el conocimiento ni acceso a las prevenciones que hay hoy día. Y luego también un hijo engendrado fuera del matrimonio podría traer desde su concepción algún tipo de desgracia o desvío. Por eso los religiosos acusaron a Jesús de ser hijo de fornicación. Ellos pensaban que era hijo de un legionario romano y que era un hijo ilegítimo. Por eso le acusaban de bebedor y le acusaban también de echar a los demonios por Belcebú, príncipe de los demonios. Y hubo un momento en el cual ellos dijeron: nosotros no somos hijos de fornicación, como diciendo, pero tú sí lo eres. Pero
con la respuesta del Señor, él se desmarcó de todas esas ideas populares. Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Ahora, con la respuesta del Señor, la cuestión del castigo divino quedó descartada totalmente. Esa fue la pregunta que le hicieron sus discípulos. Él dijo que no fue por causa de los padres o del muchacho mismo. Todo lo más que se podría decir, y en términos generales, es que cualquier imperfección o deficiencia se debe al pecado de Adán, que nos comunicó una naturaleza caída con posibilidad de enfermar y causar estragos en los seres humanos, como estamos experimentando en este tiempo con la COVID-19. Entonces el Señor no mira al pasado, sino al presente y al futuro. Por tanto, no es el cómo o por qué sucedió, sino para qué sucedió. Sucedió para un fin, para que las obras de Dios se manifiesten en él. Tomemos nota de esto. Así que ante un problema o dificultad caben tres soluciones. Puedes ignorarlo y desentenderte de él. Hoy día, con las posibilidades que hay de conocer de antemano si un ser viene con alguna deficiencia, muchos médicos aconsejan la interrupción del embarazo. Un eufemismo para encubrir lo que realmente es esa acción. Es un término engañoso, pues no es una interrupción momentánea para continuar con el embarazo más tarde, sino una acción mediante la cual se quita la vida, se mata la vida que hay en el seno materno y frustrar todo desarrollo hasta el final. El testimonio que dio nuestra hermana Gemma hace unos meses fue muy elocuente. Los médicos le aconsejaron abortar a su niña porque venía con alguna deficiencia. Pero damos gloria a Dios porque Evelyn nació y es un regalo del cielo para sus padres y para todo aquel que la conoce. Luego, puedes especular sobre su origen, causa y tratar de dar una respuesta teológica que no arreglaría nada, excepto justificarnos ante el problema. A los seres humanos nos gusta mucho especular sobre el problema del dolor y el sufrimiento sin llegar a entender nada de lo que pasa, a pesar de que creemos que sabemos mucho sobre el tema. Y la verdad es que sabemos bien poco. Y luego se puede tratar de hacer algo para ayudar. Y eso fue lo que hizo Jesús. Estoy convencido de que la acción de Jesús iba mucho más allá de lo que aparentemente se puede desprender de la misma. Con la sanidad del ciego de nacimiento, Jesús nos está indicando varias cosas. En primer lugar, toda persona necesita ser amada y aceptada sin importar sus deficiencias y limitaciones. Dios nos creó para que fuésemos amados y para amar. Y la falta de amor da lugar al rechazo y este puede causar daños irreversibles a las personas que padecen esa falta de aceptación. Luego es posible que mucho del comportamiento irregular de muchas personas a lo largo de su vida sea porque van buscando aceptación y amor de parte de otras personas. Esto lo saben muy bien los psicólogos. Y en el caso de las jovencitas es posible que muchas de ellas, buscando ser aceptadas y amadas, caigan en manos de hombres desaprensivos que se aprovechen de ellas y terminen hundiéndolas en la miseria moral, espiritual y física. Y no digamos en el caso de personas con ciertas discapacidades, ellos más que otros necesitan saber y sentir que son aceptados por los demás, principalmente por sus padres y su familia. Eso en primer lugar. En segundo lugar, toda persona necesita encontrar el sentido y el propósito de su vida. Dios nos creó con un propósito para la vida. El problema es que hay casos en los cuales, debido al rechazo y la forma en la cual han sido tratados a lo largo de su vida, esas personas llegan a creer que sus vidas no tienen ni sentido ni propósito. Entonces se dan a su autodestrucción de una manera que, de no cambiar radicalmente, se precipitan hacia un fin prematuro. No les ven sentido ni propósito a sus vidas. ¿Para qué estoy viviendo yo? ¿Qué sentido tiene mi vida aquí?
Y esta situación se podría agravar más en las personas que tienen ciertas discapacidades y que por tanto tienen mayores limitaciones. El personaje del vídeo dice que intentó quitarse la vida. Y yo seguro que no ha sido el único. Yo lo he oído muchas veces de unos y de otros. Sin embargo, cuando las personas son amadas, son aceptadas y reciben toda la atención necesaria para que todas sus potencialidades sean puestas de manifiesto y desarrolladas, miles de hombres y mujeres han encontrado el sentido y el propósito a sus vidas, sintiéndose realizadas. El caso de Johnny Erickson, que cuando tenía 17 o 18 años fue a bañarse, se tiró de cabeza, se golpeó por la parte en la cabeza, en la cervical, y se quedó paralizada, paralítica, de cuello para abajo. Y conocemos su historia, cómo ella pasó una crisis tremenda, orando al Señor para que la sanara. Muchos hermanos, el Señor no la sanó, pero ella encontró el sentido y el propósito a su vida. Y ha sido muy usada por el Señor para llevar esperanza, para ayudar a otros que estando en la misma situación que ella, más o menos, han encontrado a través de ella el sentido y el propósito de su vida. Y en tercer lugar, toda persona necesita saberse útil en este mundo. Lógicamente, este punto está ligado al anterior. Si la persona encuentra el sentido y el propósito a su vida, es porque de alguna manera ha encontrado que es útil. Y yo también estoy convencido de que Dios nos ha creado para que seamos útiles a los demás en aquel desempeño para el cual Él nos ha llamado y en el cual quiere que nos ocupemos. ¿Cuántas y cuántas veces se han estropeado vidas en el seno de la familia porque los padres han tratado a los hijos como inútiles? En el mejor de los casos con frases como este niño como no es normal, esta niña como ha nacido así. En los peores casos con frases como tú no llegarás nunca a nada, tú no sirves para nada, eres un inútil, y otras que no voy a mencionar aquí. Frases duras, fuertes, que ahora se oyen bastante menos, pero eso depende de la familia y su entorno social. Hace décadas esta realidad se daba con mucha más frecuencia en ciertas familias. Afortunadamente la educación ha hecho mucho bien en este sentido. Voy concluyendo. Con la obra que el Señor Jesús llevó a cabo sanando al ciego de nacimiento, nos quiso enseñar la clase de obras que todos nosotros somos llamados a realizar. Obras las cuales Él preparó de antemano, Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Obras de sanidad que ayuden a las personas a saber que son amadas y aceptadas por Dios y por esa comunidad que se llama iglesia, eclesía, independientemente de que sean aceptadas o no por sus propias familias. La iglesia del Señor es llamada a mostrar el amor y la aceptación de Dios a todas las personas sin excepción. En ese sentido somos el brazo del Señor actuando a favor de las personas. Sean de nuestra familia o sean que no sean de nuestra familia, o sean inmigrantes, sean negros, sean blancos, sean amarillos, sean lo que sea. No, Dios no hace acepción de personas y en la iglesia no debemos hacer acepción de personas. Y otra cosa que no hemos de olvidar, no olvidamos que la discapacidad no es solo física. Hay muchos más discapacitados desde el punto de vista espiritual y emocional que físicos. Y necesitan ser sanados. Necesitan encontrar el sentido a la vida, el propósito a la vida. Necesitan sentirse amados y necesitan saber que son útiles. Obras de sanidad y restauración por las cuales las personas sepan que sus vidas tienen sentido en Dios por medio de Jesús, que Dios las ha creado con un propósito en la vida. Y descubrir ese propósito es parte esencial de su vida si no quieren naufragar en el océano de la frustración, de la depresión y de la desesperación sin retorno. Insistimos, obras de sanidad por medio de las cuales las personas sepan que son útiles. Que Dios no menosprecia aquella utilidad de todos y cada uno de sus hijos e hijas, por muy modesta y sencilla que parezca a los ojos de los seres humanos.
Dios tiene una forma de medir el valor de las obras de cada uno de acuerdo a criterios muy diferentes a los usados por los seres humanos. En ese sentido, no me cabe duda de que la edificación de una gran catedral puede tener mucho valor, pero seguramente, posiblemente, tiene menos valor a los ojos de Dios que el dar un vaso de agua a un sediento o dar de comer a un hambriento que lo necesita. Y si leemos toda la historia del capítulo 9 de ese ciego que fue sanado, nos sorprendemos porque su vida cambió tanto al darse cuenta que había sido amado, que había sido aceptado, que se le fue el sentimiento de culpabilidad que le habían introducido a lo largo de toda su vida. Saber que a partir de ahora podía ser útil, que tenía sentido y propósito a su vida, que la gente ni lo conocía. Preguntaban, ¿no es este el ciego que se sentaba ahí? Y otros decían, no, a él se parece. Negaban que fuese el ciego de nacimiento. Y él decía, soy yo soy. ¡Wow! Algo tremendo. Eso pasa también con algunos que sin ser discapacitados han estado en depresión, han estado sin saber para qué vivían en este mundo, pero cuando han tenido un encuentro personal con el Señor, su vida cambió de tal manera que la gente se ha maravillado de esa transformación de vida. Oye, ¿a ti qué te ha pasado? ¡Wow! Que me he encontrado con alguien que ha tocado mi vida de tal manera que me ha transformado, ha dado sentido a mi vida. Yo soy el mismo aquel, pero soy diferente. Por eso la pregunta que te hago en esta mañana sería, ¿te sientes rechazado por todos? ¿O por aquellos que tendrían que ser los que más te mostraran amor? ¿Sientes que no eres amado por nadie y estás sumido en una tormenta de sentimientos de rechazo? Ven a Jesús. En Él encontrarás el amor y la aceptación que te sanará de ese sentimiento negativo. ¿Sientes que tu vida no tiene propósito? ¿Crees que tu vida carece de sentido y de utilidad? Ven a Jesús. Él dará todo sentido a tu vida. No importa el estado en el cual te encuentras. Él te sanará de ese estado de frustración que te tiene sumido o sumida en el sinsentido de la vida. Ven humildemente a Jesús. Confiésate un pecador necesitado, una pecadora necesitada y en bancarrota. Confiesa tu necesidad y dile a Él lo que te pasa. Ciertamente no te arrepentirás de tu decisión. Que Dios bendiga su palabra y la haga prosperar en nuestra vida y en tu vida que estás escuchando. Y sin olvidar que es una palabra dirigida también a la iglesia para que vayamos a hacer las obras de Jesús, porque como dije antes, somos el brazo de Jesús, los pies de Jesús, la boca de Jesús, las manos de Jesús, para hacer las obras de Jesús. Amén. Que el Señor bendiga.